También tener en cuenta que, bueno, vamos a encontrar en esta pelvis múltiples densidades radiológicas, ya sean las densidades básicas de la radiología simple, como las densidades de la tomografía o las intensidades o las ecogenicidades, ¿no? Así que vamos a ver muchas cosas blancas, negras y en tonos de gris. Así que lo bueno es que cuando uno tenga que referir alguna patología, tengamos justamente estos puntos de referencia anatómicos. Entonces vamos a precisar si estamos, no sé, cerca o en la topografía de la arteria ilíaca o de la, no sé, del ovario izquierdo y así. Así que bueno, con calma, tener en cuenta que lo que vamos a estudiar ahora, que es la pelvis, es como si fuera un bowl, ¿no? De estos que preparamos la ensalada, es decir, que tiene esta forma y que todo como que se va acercando desde la parte superior hacia la parte inferior, ¿no? Es como un bowl, como un cuenco. Tengamos esa idea de la pelvis. Entonces vamos a ver la anatomía radiológica con los distintos métodos de imagen. En primer lugar, vamos a empezar por la radiología simple y vamos a mirar dos radiografías panorámicas de pelvis que tienen diferencias si es una pelvis femenina o una pelvis masculina. Entonces, a primera vista, en esta radiografía panorámica de pelvis podemos ver que son diferentes, porque bueno, tienen diferente función, aunque por supuesto yo me reconozco algo feminista y digo que bueno, no tiene que ser tampoco una cuestión de lo que es esta pelvis está preparada para el embarazo, pero bueno, tampoco tiene que ser obligatorio. Así que bueno, hay diferencias anatómicas, tienen distintas funciones. Vamos a ver que la morfología del sacro en la mujer es más corto y tiene una menor inclinación. Tenemos que tener en cuenta que acá estamos viendo la radiografía panorámica de pelvis como una imagen plana, pero que esto es una imagen tridimensional y que tiene una morfología, acuérdense, como si fuera un bowl, que tiene inclusive una forma o una posición diferente. Entonces el sacro lo vamos a ver que tiene una menor inclinación y más corto en la mujer, y en el género masculino es como más largo y tiene inclusive una mayor inclinación. Otra cosa que vamos a ver en las radiografías es justamente la pelvis menor. Acuérdense que estamos valorando entonces este cuenco. La pelvis menor es más ancha en las mujeres y más estrecha en los varones. Las espinas isquiales o isquiáticas en las mujeres son menos prominentes, el diámetro entre ellas es más ancho, que es más o menos de 12 centímetros o más. En los hombres las espinas isquiáticas son más prominentes y el diámetro es más estrecho. Entonces, es otra referencia anatómica que vamos a tener en cuenta en la radiografía panorámica de pelvis. Con respecto al arco pubiano o al ángulo que forma, en la mujer es mayor a 90 grados normalmente, y en la pelvis masculina es un arco pubiano menor de 90 grados. Entonces ya tenemos otra referencia anatómica. Entonces, acá tenemos el concepto de lo que es este bowl, que es esta pelvis, que tiene un plano de inlet superior y un plano de outlet inferior. Y acá tenemos entonces el diámetro transverso fundamentalmente mayor a 12 centímetros en las mujeres. Que, bueno, ya no se usa más, pero en una época se utilizaba mucho hacer una radiografía al final de la gestación para ver justamente este espacio. Entonces, en esta radiografía vamos a encontrar anatómicamente los últimos arcos, las últimas vértebras lumbares, el sacro, que va a tener una morfología diferente, como ya vimos recién, y los huesos de la pelvis, el hueso ilíaco, el isquion, que acá, bueno, tenemos límite,
y el hueso del pubis, que tiene una rama inferior, o rama pubiana inferior, y una rama pubiana superior. Esto delimita el foramen obturador, por el cual, bueno, vamos a ver ya en un ratito qué podemos encontrar a ese nivel. También tener en cuenta que es un lugar donde puede haber patologías, por ejemplo, una hernia obturatriz, ¿no? Que no es muy común, pero que puede estar. También en la radiografía vamos a ver el coxis en la parte posterior y un sector o la parte proximal del fémur, la cabeza y el cuello femoral. En la radiografía, bueno, tenemos que delimitar lo que son las crestas ilíacas, el alerón sacro y la articulación sacroilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior, que son también reparos anatómicos, que ya vamos a ver después, que tienen utilidad. Vamos a ver el acetábulo y el espacio, digamos, de la articulación coxofemoral, que tiene que ser simétrico. Lo que tiene la pelvis, lo bueno que tiene la pelvis es que debe ser simétrica, tenemos ambos lados, por decir así, para comparar. Bueno, dijimos las espinas isquiáticas, la sínfisis del pubis, y acá, bueno, vamos a ir colocando algunos casitos clínicos como para entender un poco para qué sirve reconocer esta anatomía. Acá vemos una radiografía de la pelvis, que bueno, no parece que las que vimos recién. ¿Cuál es el hallazgo patológico que pueden ver en esta radiografía? No sé si alguien quiere activar micrófono y lo puede decir. ¿Hay algo raro en relación a lo que veníamos viendo? La sínfisis del pubis. ¿Qué le pasa? ¿Está normal? Está pero, o sea, no está No es normal. normal, obviamente no es normal. Lo normal es que la sínfisis del pubis tenga 4 a 5 milímetros, como vimos recién, un espacio muy pequeño. Puede aumentar en el embarazo hasta 9 milímetros, pero si se separa, obviamente que no es normal, es una dislocación, puede haber fracturas asociadas, por supuesto, siempre que haya traumatismos a nivel pelviano, hay que buscar más de una. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá es una diastasis de la sínfisis del pubis, que puede ser una separación, por ejemplo, durante el parto, que no es lo más común, pero también hay una lesión traumática que se llama fractura pélvica de libro abierto, que es lo que tiene, digamos, en este caso, ¿no? Es una radiografía donde vemos una fractura que se llama de libro abierto, y bueno, obviamente que puede tener complicaciones como infección y hemorragias. Bien, entonces cada vez... Una pregunta, ¿el sacro ahí también estaba? Sí, tenía uno. Sí. Pero bueno, más que todo para mostrar esto aquí. Así es. Siempre en la pelvis busquen más de una lesión, cuando hay traumatismo, ¿no? Bien. Cuando revisamos las radiografías panorámicas de pelvis o de la pelvis, tenemos que entender también que hay otras cosas más que el hueso. Hay estructuras musculares, hay vísceras en la pelvis, y hay neurovasculatura que también puede verse afectada. En el caso de las estructuras musculares, bueno, por ahí reconocer los sitios de inserción, tenemos entonces la cresta ilíaca y el trocánter menor. El músculo ilíaco entonces se origina en este fosa ilíaca superior y se va a insertar en el trocánter menor, como vemos acá en este esquema. Entonces, conocer las inserciones musculares hace que sea más fácil recordar la acción muscular, porque uno puede imaginar que los músculos, digamos, que unen estas referencias anatómicas óseas, entonces podemos ver que contraer el ilíaco flexiona y rota el músculo. Entonces, de acuerdo a dónde están estas inserciones musculares, podemos determinar las acciones. Acá, además, bueno, se superpone también el músculo psoas, que viene a nivel paravertebral, que también va al trocánter menor. Acá tenemos el tensor de la fascia lata,
El músculo piriforme, que es importante, ya vamos a ver después en la parte superior e inferior las estructuras neurovasculares importantes que podemos reconocer, pero si ustedes, vamos a volver para atrás, en este sector entonces está el músculo piriforme, el músculo pectíneo, y entonces de acuerdo a las inserciones que tienen estos músculos, bueno, podemos determinar, por ejemplo, que el psoas ayuda a la flexión de la cadera, el piriforme a la rotación externa, y el pectíneo a la aducción de cadera. Obviamente que es más difícil visualizar las estructuras neurovasculares, porque no hay tantas referencias a lo mejor óseas anatómicas como tenemos a nivel muscular, pero bueno, acá tenemos la proyección, digamos, del ligamento inguinal, que también es una referencia importante porque va desde uniones óseas definidas, entonces. Podemos determinar entonces la posición del ligamento inguinal porque por allí vamos a llamar de una forma a los vasos femorales y a las, como vemos acá, tenemos la vena cava inferior, la ilíaca primitiva, bueno, la vena ilíaca interna, la vena ilíaca externa, y la vena femoral que va a tomar ese nombre por debajo de este ligamento. Lo mismo a nivel arterial, la aorta, las arterias, la aorta abdominal, las arterias ilíaca primitiva, derecha e izquierda, que luego se van a bifurcar en una arteria ilíaca interna que va a tener dos ramas, una posterior y una anterior, que van a dar vasos muy importantes, como es la hipogástrica, digamos, las arterias uterinas, la pudenda, y bueno, y entonces la arteria ilíaca externa, que en realidad es una arteria extrapelviana, por decir así, porque no ingresa a la pelvis, que discurre, entonces siempre las arterias y las venas discurren juntas, y que por debajo, entonces, del ligamento inguinal, o de esa referencia anatómica que tenemos, a la arteria femoral. Bueno, acá los uréteres quedaron un poco por fuera, están un poco más adentro, pero también hay que tener en cuenta la ubicación o la posición de los uréteres que llegan a la vejiga, que se puede ver acá en la parte posterior, acá están quedaron medio separados en el dibujo, pero también recordar las referencias o la importancia que tiene el reconocimiento del uréter en relación a los vasos. Con respecto a la parte de lo que son las raíces nerviosas, bueno, que van emergiendo de los distintos, estas raíces, digamos, van emergiendo a nivel de la columna lumbar y sacra, salen entre el pedículo y el disco intervertebral y van a inervar directamente o formar plexos nerviosos. Hay muchas estructuras inervadas a nivel de la pelvis, que bueno, son importantes. Acá vemos las raíces nerviosas del E4, L5, S1, S2, S3, que van a formar el nervio ciático, que también es una estructura anatómica que después la vamos a poder reconocer en imágenes seccionales, como puede ser de resonancia y tomografía computada. A nivel de las raíces S2, S3 y S4, que forman el nervio pudendo, que tiene mucho que ver con justamente la inervación, digamos, a nivel rectoanal. Bueno, como referencia, el nervio pudendo pasa por debajo de la espina isquiática. En algunos se pueden hacer, digamos, anestesias o infiltrar, digamos, la infiltración del nervio pudendo, que se puede hacer en algunos casos, y se toma como referencia justamente esto, que después ya lo vamos a ver con tomografía computada. Las raíces nerviosas L4, L5 y C1 forman el nervio glúteo superior, que va por arriba del músculo piriforme. Si se acuerdan la posición del músculo piriforme, que es aquí. Esos van por arriba del músculo piriforme. S1 y S2 forman el nervio piriforme, justamente. Recordar que hay un síndrome, que es el síndrome del piriforme, que es un dolor lumbar y glúteo.
Las raíces nerviosas del E5, S1 y S2, que forman el nervio glúteo inferior, por debajo justamente del músculo piriforme. Entonces ahí tenemos la referencia del músculo piriforme y el nervio glúteo superior y el nervio glúteo inferior, que además van justamente también con los vasos, por arriba y por debajo del músculo. Entonces, el músculo piriforme justamente divide el nervio glúteo superior del glúteo inferior. Por lo tanto, al visualizar este músculo, podemos determinar aproximadamente dónde estarán estos nervios. Bien, seguimos con la radiografía de pelvis. También tener en cuenta los nervios pélvicos esplácnicos, que se originan a nivel de S2, S3 y S4. Los nervios para el elevador del ano y los sacrococcígeos, desde S3, S4. Bien. Y todo esto que forma el plexo sacro, justamente que va a inervar o a formar parte de la inervación, digamos, de múltiples estructuras viscerales pelvianas. Bien, vamos a ver acá, entonces, teniendo en cuenta estas estructuras nerviosas, vamos a ver acá un caso clínico, un ejemplo en realidad. Vemos acá entonces una vista axial en resonancia magnética, donde vamos a ver un disco intervertebral con su núcleo pulposo y su anillo fibroso, arriba normal, en la imagen de arriba normal, la emergencia a nivel de los forámenes de las estructuras nerviosas. Entonces, ¿cómo está compuesto estos discos intervertebrales? Principalmente hidratados, tienen mucha agua, el núcleo pulposo, con la degeneración discal con la edad se va deshidratando, se pueden abombar o herniar estos discos intervertebrales, y como vemos acá en la segunda imagen, vemos que este abombamiento o protrusión discal posterior, o inclusive una hernia, puede ocasionar compresión nerviosa y obviamente dar dolor. ¿Cómo se presentaría esto clínicamente? ¿Qué les parece? Con una ciatalgia. Bien, tiene entonces, según el nivel, tiene dolor, puede tener parestesias o anestesias, o inclusive debilidad muscular, digamos, asociados a esa raíz nerviosa. Esto, bueno, se lo llama el síndrome de la caudequina, porque justamente la cola de caballo, entonces los nervios de la parte más baja de la columna se comprimen, y eso puede producir una parálisis permanente de esas estructuras nerviosas. Bien, vamos a pasar ahora a otras imágenes de tomografía computada en este caso un corte axial de tomografía. Bueno, pregunta a qué nivel de la columna, pero lo dice arriba. ¿A qué nivel de la columna está este corte de la tomografía axial? Bueno, lo que vemos acá es el alerón ilíaco y la cresta ilíaca. Entonces, cuando vemos esto, lo más probable es que estemos a nivel de L5. ¿Sí? Ahí estaría, digamos, la vértebra lumbar, el cuerpo vertebral, L5, el proceso espinoso, las láminas, las articulaciones facetarias, que muy frecuentemente vemos como tiene fenómenos degenerativos y artrosis. Vemos los ligamentos amarillos, aquí en la parte más central, y las apófisis o procesos transversos. También, bueno, dijimos que estábamos a nivel ilíaco, donde vemos el alerón ilíaco y la cresta ilíaca. Entonces, si vemos esto, estamos más o menos al nivel del cuerpo L5. Como esto tiene una forma que va desde arriba hacia abajo, como achicándose, los músculos se vuelven, digamos, más o menos anteriores o posteriores o laterales a medida que avanzamos hacia abajo en la pelvis. Entonces, ¿qué estructuras musculares vamos a ver en la pelvis? Bueno, vamos a ver en la parte anterior los músculos rectos anteriores,
el músculo ilíaco, siempre busquemos simetría, y los músculos glúteos. En este corte vemos el glúteo medio, ya vamos a ver después, cuando se vean los tres glúteos, el músculo erector de la espina o los músculos paraespinales, que suelen tener componentes, digamos, de grasa en los pacientes de mayor edad. Entonces, siempre recordar que esta ubicación de estos músculos tiene mucho que ver con su función. Entonces, el músculo erector de la columna es posterior, contribuye a la extensión de la columna, el recto anterior, justamente, o el recto abdominal, es anterior y por lo tanto contribuye a la flexión, ¿sí? Acá tenemos a otro corte, a otro nivel de la tomografía, donde vemos ya el sacro, ¿no? Una tomografía axial a nivel sacro, es decir, que ya acá estamos viendo, y la espina ilíaca anterosuperior, estamos viendo a un nivel S1 o S2. Bueno, cosas que ustedes seguramente ya conocen, vemos las imágenes del intestino, que son radiolúcidos. Es importante reconocer que este aire esté dentro del intestino y no fuera, es decir, el paciente, al estar en decúbito supino, si yo tengo, por ejemplo, aire libre, un neumoperitoneo, bueno, lo voy a encontrar por fuera y en la parte superior del abdomen. Entonces acá reconocemos nuevamente las estructuras óseas, el alerón ilíaco y la espina ilíaca anterosuperior, es decir, que cuando vemos esto, estamos a un nivel S1, S2, también podemos ver las articulaciones sacroilíacas. Vemos, bueno, el sacro, el cuerpo del sacro, y acá estructuras musculares. El glúteo mayor, más superficial, el glúteo medio y el glúteo menor, que nuevamente, como tenemos para comparar ambos lados, vemos que estén simétricos porque la atrofia de alguno de ellos puede estar indicando alguna alteración. Estos músculos glúteos, entonces, también tienen su función en los movimientos, ya sea extensores o abductores. También acá podemos ver el músculo ilíaco, que está acá dibujadito en verde de un lado y con esta línea punteada del otro lado. Bien, y los músculos rectos abdominales. Entonces, acá en esta imagen, vemos en la imagen superior este corte axial, donde a nivel de un paciente que tiene una debilidad del glúteo medio, está inervado por el nervio glúteo superior. Acá nuevamente, ¿recuerdan el piriforme? El músculo piriforme, que separaba el glúteo superior del inferior. Entonces, ¿cómo podemos detectar una parálisis del glúteo superior en la tomografía? Justamente comparando las estructuras o la masa muscular de estos músculos, en este caso el glúteo medio, porque hay signos de atrofia cuando hay una parálisis o un compromiso de esa estructura nerviosa. Ahora vamos a un corte más inferior, ya estamos a nivel del coxis. ¿Qué estructuras podemos reconocer a este nivel de corte en la anatomía pelviana? Bueno, vamos a ver el acetábulo. El acetábulo está formado por la osificación del pubis, el isquion y el ilion, es decir, los tres huesos de la pelvis. No es muy frecuente una fractura de acetábulo, pero en general cuando ocurre justamente transcurren estas fracturas a lo largo, digamos, de estas líneas de osificación. Entonces, bueno, vemos el acetábulo, la cabeza femoral, el cuello del fémur y el trocánter mayor en este corte, ¿no? Y por supuesto dijimos que estábamos a un corte a nivel, en la imagen axial a nivel del coxis. Acá también vemos estructuras musculares, vemos el glúteo mayor, y dentro de la pelvis vemos, bueno, la vejiga y también otras estructuras musculares. El recto femoral, el sartorio, fíjense, acá medial están los vasos ilíacos, y femorales, perdón, que ya vamos a ver ahora, la arteria y la vena femoral común.
esta neurovasculatura justamente femoral va desde lateral a medial, el nervio, que bueno, no se ve, la arteria y la vena, que es un poco más posterior. Bien, esto es lo que les decía, en algunos casos se pueden hacer los bloqueos del nervio pudendo. Para eso se toma como referencia justamente la espina isquiática, que acá la vemos en la imagen de la radiografía panorámica de pelvis, y aquí lo vemos en la tomografía computada. Si nosotros quisiéramos, y ahí está, bueno, la proyección, acuérdense la referencia anatómica de la espina isquiática, si quisiéramos hacer un bloqueo del nervio pudendo, que estaría aquí dibujadito ahí, bueno, un poco qué es lo que hace o que inerva el nervio pudendo. Tener en cuenta que inerva, digamos, el esfínter anal externo y la piel, una de sus ramas. Entonces, anatómicamente pasa por debajo de la espina isquiática. En algunos casos se hacen estos bloqueos del nervio pudendo en algunos procedimientos, digamos, ginecológicos, en los partos o en algunos procedimientos ginecológicos, se puede hacer el bloqueo y se puede ubicar por vía transvaginal, palpando la espina isquiática, a través del canal vaginal, digamos, inyectando a un lado. El método por palpación transcutánea sería el menos seguro, pero guiado por tomografía computada, ahí en donde está la flecha, sería el sitio de inserción, digamos, de una aguja en una punción por tomografía, y se puede hacer justamente el bloqueo en ese lugar del nervio pudendo. Bien, vamos un poquitito más para abajo ahora, y ya estamos en un corte inferior. ¿Qué estructuras anatómicas vemos? Bueno, vemos el fémur, la rama pubiana inferior, la tuberosidad isquiática, es decir, la parte más posterior e inferior a nivel del isquion. Ya después vamos a ver un poquito más algunas otras cosas. Vamos a ver ahora estructuras musculares, y acá tenemos como estructuras musculares principales el músculo obturador externo. Por la parte interna, bueno, está el obturador interno, el pectíneo, bueno, la arteria y la vena femoral, recordamos, el glúteo mayor. En la parte anterior también vamos a ver el sartorio, el recto femoral y el tensor de la fascia lata. Esas serían nuestras referencias anatómicas musculares en este corte de la pelvis. El vasto lateral. Entonces, también, de acuerdo a la topografía y a la posición, a la ubicación de estos músculos de la parte anterior del muslo, podemos anticipar cuál es la función, cuáles son sus acciones. Bueno, el sartorio, como vemos acá, la flexión de cadera, el recto femoral también es la flexión de cadera, el tensor de la fascia lata en flexión y rotación medial, y el vasto lateral en la extensión de la rodilla. Bien, vamos a ver una imagen sagital, también en tomografía computada, que empieza a nivel de L3, del cuerpo vertebral L3. Entonces, ¿qué estructuras anatómicas reconocemos acá en la imagen sagital? Bueno, los últimos cuerpos vertebrales, como hemos visto, el sacro de perfil, o el sagital, bueno, los procesos espinosos, y en la parte inferior el coxis. En este lugar, bueno, va la cadena simpática, que forma también, junto con la caudequina, da la inervación a múltiples estructuras espláncnicas. Tener en cuenta que estas cadenas después son las que, sensoriales, digamos, serían las que llevan la sensibilidad directa al sistema nervioso central. Entonces, en la parte inferior, los dolores uterinos, los dolores de la parte inferior, digamos, del sigmoide y del recto, tener en cuenta todos esos procesos dolorosos por estos nervios viscerales y justamente por este plexo pélvico. Bueno, hacia adelante el pubis, los nervios que se forman a partir del plexo pélvico. Entonces, tener en cuenta estas fibras justamente parasimpáticas y viscerales son las que forman, digamos, este plexo pélvico, inervan múltiples órganos pélvicos y genitales, participan en el control de los esfínteres internos,
en la motilidad rectal y fundamentalmente en la transmisión del dolor en esta parte inferior. En la parte anterior, bueno, el músculo recto abdominal, en la parte inferior de la pelvis, el elevador del ano, acá vemos la proyección de la vejiga y la uretra, y bueno, el recto. Un poco acá también está el esquema de lo que era la hoja peritoneal, que bueno, ya se vio un poco el otro día, en la clase de abdomen. Bien, en las imágenes axiales, entonces, reconocemos la vejiga, en este caso, bueno, las vesículas seminales, el recto y este tejido graso, que es el tejido graso, digamos, del espacio pararrectal, donde vemos la fascia, que son parámetros anatómicos importantes, por ejemplo, cuando se informan neoplasias rectoanales. Acá, si se puede ver esta imagen, como esta línea hipointensa, por delante del sacro, es un refuerzo, digamos, es un refuerzo a nivel en el espacio presacro de estas fascias. En la parte más inferior, bueno, ya estamos a la altura del elevador del ano y vemos la fosa isquioanal. Esta es un espacio de tejido graso que se continúa con el tejido graso perineal, y es importante justamente porque hay muchas patologías perineales que justamente se extienden hacia la fosa isquioanal y hacia el tejido mesorrectal, justamente como una comunicación desde la superficie a la profundidad. Reconocemos, por ejemplo, patologías como infecciones en tejidos blandos que pueden ascender por estos espacios. Entonces la fosa isquional. Bueno, y acá vemos un poco las distintas estructuras musculares que veníamos viendo recién. Con respecto a los órganos genitales masculinos, bueno, vamos a ver en algunas imágenes, en este caso, una resonancia magnética en una imagen coronal, vemos, bueno, los testículos, el cordón espermático, la proyección esta de los músculos clemastéricos, y el cordón espermático donde van varias estructuras, principalmente el conducto deferente, que va hacia la próstata y después hacia la uretra. Acá vemos el cuerpo cavernoso, que son dos, pero bueno, lo llamamos cuerpo cavernoso, y el cuerpo esponjoso, en el cual por la parte central va la uretra. Todo esto está cubierto por la túnica albugínea. Estos cuerpos cavernosos se llenan de sangre durante la erección, y justamente también durante la erección, la uretra que va por dentro del cuerpo esponjoso, este cuerpo esponjoso evita que se comprima. En algunos casos puede haber ruptura de la túnica albugínea, lo que se conoce como fractura peniana, y bueno, puede haber un hematoma, una disrupción de la túnica albugínea y un hematoma, que lo vamos a encontrar a este nivel. Bueno, acá tenemos otra imagen también de resonancia para reconocer estructuras anatómicas. Entonces vemos el testículo, en este caso, bueno, vemos del lado izquierdo, testículo, vemos el epidídimo, en la parte inferior la cola del epidídimo, en la parte superior la cabeza del epidídimo, el conducto espermático, el septum del escroto, y en la parte superior, cuerpos cavernosos, el izquierdo, el derecho, y el cuerpo esponjoso con la uretra en la parte central. Entonces, acá al revés de lo que veíamos recién, ahora lo vamos a ver en una imagen de T1, también coronal, y reconocemos entonces los testículos, el cordón espermático. Tener en cuenta que hay una patología que es la torsión testicular, que es una emergencia quirúrgica, urológica, cuando el cordón espermático rota, y eso lleva al compromiso justamente del flujo sanguíneo hacia los testículos. El paciente suele tener masa escrotal y un dolor testicular severo de comienzo abrupto, que
es muy necesario los métodos de diagnóstico por imágenes para hacer un diagnóstico rápido y poder salvar, digamos, a ese testículo. Vemos, bueno, acá cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso que veíamos recién, y entonces recubierto, nuevamente, para recordar, por la túnica albúgina. Por este cordón espermático, fundamentalmente los conductos deferentes, pero tener en cuenta que transcurren por allí múltiples estructuras anatómicas, como es el plexo venoso pampiniforme, la arteria testicular, la rama genital del nervio genitofemoral. Acá en esta imagen de T2 en resonancia vamos a ver nuevamente los cuerpos cavernosos y esta proyección que tienen, que serían los pilares del cuerpo cavernoso. Sí, se habla justamente en singular porque si bien es una estructura doble, por decir así, pero se denomina como cuerpo cavernoso. Acá también en este corte podemos ver el recto, el fémur, y bueno, lo que decía recién yo, el pilar del cuerpo cavernoso que tiene una proyección posterior, el esponjoso iría más medial y más inferior a este nivel. Bien, en este corte entonces vemos cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, a nivel del recto, fémur. Nuevamente acá podemos ver mejor entonces los pilares del cuerpo cavernoso y en el sector medial y más inferior el esponjoso. Bien, vamos a ver ahora justamente lo que va por dentro del esponjoso, que es la uretra, y vamos a ver fundamentalmente la uretra masculina y cómo se estudia, que es con este método de imagen que se llama uretrografía o uretrocistografía en general. Acá tenemos algunas referencias anatómicas, fíjense que la posición es oblicua del paciente, lo que se hace es inyectar contraste, se coloca acá un baloncito y se coloca entonces el contraste a fin de distender la uretra y bueno, de esa forma, por vía retrógrada justamente, llegar a la vejiga con el medio de contraste. Pero fundamentalmente para estudiar esto que vemos acá, que es la uretra, ¿no? Y que puede tener algunas patologías, como ya vamos a ver. Vamos a ver también qué patologías y cuáles son las partes. Entonces, en un cistouretrografía normal, inyectamos el contraste desde la uretra distal hasta la vejiga. ¿Para qué vamos a hacer una cistouretrografía o uretrografía? Fundamentalmente cuando hay alguna alteración en el flujo urinario y queremos ver la causa. También, antes de colocar por ejemplo, en alguna emergencia, en algún traumatismo donde se sospecha una lesión uretral, antes de colocar alguna sonda o hacer algún procedimiento de ese tipo para no hacer una falsa vía o un trayecto fistuloso, también se valora si la uretra está intacta. Acá vemos las distintas partes de la uretra, de una parte que se llama uretra prostática, que justamente pasa por dentro o a través de la próstata, y que puede tener obviamente compromiso cuando hay un aumento de tamaño de la próstata. La uretra membranosa, que es la que atraviesa el diafragma urogenital, y después la uretra vulvar y la uretra peniana. En algunos casos estas dos se llaman un solo nombre, pero bueno, la uretra vulvar a nivel de la raíz del pene y la uretra peniana que va por el centro entonces del cuerpo esponjoso. Estas serían las distintas partes de la uretra. Acá vemos una uretrografía con una patología justamente. Si ustedes se fijan, en esta parte distal es donde está el baloncito que colocamos para hacer la inyección del contraste, y bueno, el problema está acá, como seguramente lo pudieron ver rápidamente. Tenemos una estenosis de uretra, que es uno de los motivos por la cual se puede pedir este estudio. La estenosis uretral, en general es por una fibrosis, por una cicatrización, por alguna enfermedad infecciosa previa, en general por una ITS, por una infección por transmisión sexual,
o secundaria a traumas o algún procedimiento quirúrgico habitualmente. Y con este método lo podemos ver. El paciente clínicamente se va a mostrar un flujo, un chorro, digamos, débil, o dificultad para orinar, o molestias pélvicas o abdominales. Acá vemos también otra uretrografía patológica. En este caso hay una dilatación uretral por una estenosis. Estas dilataciones, bueno, en general es por un aumento justamente de la presión, porque hay una estenosis posterior. Otra causa de dilatación de la uretra es por algún procedimiento, en general son iatrogénicas y mucho menos frecuente, anormalidades congénitas. Entonces, esas serían las causas. Y este sector, entonces, es la uretra prostática, que ante el aumento, fíjense la relación que tiene la uretra masculina con la próstata, y bueno, cuando hay un aumento de tamaño de la próstata, puede haber una obstrucción urinaria. En general por hiperplasia prostática benigna, pero también obviamente por cáncer de próstata o por prostatitis. Clínicamente, bueno, ¿cómo se puede detectar una próstata agrandada? Con el tacto rectal, pero por supuesto que con las imágenes podemos abordarlo mucho más simple, por lo menos para nosotros, a través de una ecografía, principalmente la ecografía transrectal, o de una resonancia. Bien, pasamos a los órganos genitales femeninos, y acá vemos uno de los métodos de imagen que se estudia la parte interna o la cavidad uterina y las trompas, ¿no? Esto se llama histerosalpingografía y consiste en la colocación de material de contraste con una cánula a través del orificio cervical externo. Esto se hace entre el día 5 y 10 del ciclo menstrual, y en la actualidad, digamos, para la única cosa que serviría es para la evaluación de la permeabilidad tubaria. Acá vemos la morfología interna uterina, hay muchísimas variantes anatómicas, por supuesto. Vemos esto que es el cuerno del útero, después se continúa con una porción muy pequeñita, infundibular de la trompa. La parte más larga de la trompa, que se llama porción ístmica, y la parte distal, donde está la ampolla y las fimbrias, esto está, digamos, comunicado con la cavidad peritoneal. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos este estudio y colocamos este contraste, lo que estamos intentando demostrar es el paso del material de contraste a la cavidad peritoneal. Eso se llama signo de Cote positivo, y es lo que nos confirmaría, digamos, que la esterilidad o la infertilidad no se debe a una obstrucción tubaria. Para eso se hace este estudio. Bueno, obviamente que para ver la anatomía uterina podemos verlo muy bien con resonancia. Recordar que la ecografía y la resonancia magnética son los mejores métodos para estudiar los órganos genitales femeninos. Acá tenemos una resonancia a nivel, más o menos que empieza a nivel de L4, hacia la parte inferior, donde podemos ver la posición más frecuente del útero, es decir, hacia adelante, en anteversoflexión. Fíjense que la vagina en general tiene un sentido más posterior, y el útero en la mayoría de los casos está anterior. Y podemos reconocer las distintas partes del útero, lo que es el cuello uterino, el canal cervical, el cuerpo y el fondo, y podemos ver el endometrio en la parte central, y esta línea negra que se llama línea de unión endomiometrial, que hay que mirarla, porque es muy importante, como ya van a ver después en muchas patologías, como es la adenomiosis, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos en una pelvis en resonancia con respecto a esto? Bueno, vemos ahí entonces las vértebras lumbares, el sacro, ya lo estuvimos viendo, los discos intervertebrales, el coxis, el recto, hacia adelante el músculo recto abdominal, el pubis, la vejiga, bueno, que está ahí, en este caso no muy distendida, el útero,
con su función principal, que es acomodar el feto en crecimiento. Acá vemos el cérvix y el canal cervical fundamentalmente. Recordar que, para, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, este método es muy importante para reconocer las distintas estructuras anatómicas. Y ahí la vagina. ¿Por qué está dibujado acá de esta forma? Si bien, bueno, por ahí no representa del todo, es porque la vagina en su tercio superior, digamos, rodea por fuera el cuello uterino, ¿no? Están los fondos de saco vaginales, que bueno, es otro parámetro anatómico que ya verán cuando se estudien cáncer de cuello de útero, ¿no? Y todo lo que puede significar la infiltración del tercio superior de vagina. Por eso en general estos estudios en muchos casos se hacen con gel, el gel de ecografía, se coloca para distender las paredes vaginales y estudiar bien cómo es esta relación del cuello del útero con el fondo de saco vaginal. Bueno, acá vemos la vejiga no muy distendida y la uretra femenina, que es muy corta, es más corta que en los hombres, y bueno, por eso es más frecuente que las infecciones bacterianas, digamos, accedan más fácilmente a la vejiga, y es más frecuente las infecciones. Bien, acá vemos una imagen, en este caso axial, a nivel del útero y los ovarios. ¿Qué estructuras anatómicas reconocemos? Bueno, por delante el músculo recto abdominal, la vejiga, el útero estaría, digamos, porque acá estamos en un corte inferior. El útero puede tener miomas, que es uno de los tumores, el tumor benigno en realidad más frecuente. Nosotros a este corte, donde ya no vemos prácticamente la vejiga, quiere decir que no estamos viendo el cuerpo del útero, sino lo que estamos viendo es el cuello del útero. Porque recordemos que el cuerpo del útero como que se acuesta sobre el techo vesical. Bueno, el recto, otros parámetros anatómicos, entonces el recto, y podemos ver los ovarios, en este caso el ovario derecho, y fíjense el ovario izquierdo, que tiene una imagen quística. Son muy frecuentes ver imágenes quísticas funcionales o quistes simples en los ovarios. Entonces, los ovarios, bueno, están conectados, ya sabemos, por las trompas de falopio, como les mostraba en la histerosalpingografía. Por eso empecé por esa imagen, porque es la que se ven en realidad bien las trompas de falopio. Bueno, ya sabemos para qué sirve las trompas. Tener en cuenta que, bueno, hay patologías que pueden suceder en las trompas, como es el embarazo ectópico, que puede producir un sangrado, un hemoperitoneo, que puede producir hasta un shock hipovolémico y la muerte. Es decir, que es una patología que tenemos nosotros, como médicos radiólogos, reconocer rápidamente, porque requieren una cirugía de urgencia. Bien, entonces acá nuevamente, rectos abdominales, la vejiga, el cuello del útero y el recto, ¿no? Recordar entonces, bueno, el ovario derecho y el ovario izquierdo con folículos. ¿Por qué no vemos el útero entonces en esta imagen? Lo que estamos viendo es el cérvix, justamente por esta posición cuando vemos la vejiga, lo que vemos por detrás es el cuello uterino. Acá en la imagen coronal lo podemos ver más fácil, esto que les decía, que el cuerpo del útero se recuesta sobre el techo vesical, ¿no? Acá tenemos la vejiga, bueno, la uretra, el útero, y se ve acá el ovario derecho. A nivel de los ovarios, si tenemos un corte, fíjense que estamos acá en un corte inferior. Tener en cuenta también otra cosa: cuando se estudia la pelvis para útero, la imagen de resonancia se acomoda al eje uterino, o cuando estudiamos la pelvis para recto, las imágenes de resonancia se deben acomodar también para el recto, ¿no? Eso después, bueno, cada patología también tiene sus protocolos. Acá vemos a nivel de los ovarios, vemos el ovario izquierdo que tiene folículos y un quiste de ovario en el ovario derecho, que es muy frecuente, digamos, en muchísimos estudios vemos quistes de ovario, es un hallazgo común. Tener en cuenta que son asintomáticos, pero a veces se rompen, pueden producir un quiste roto, puede dar dolor abdominal. Es decir, que una de las causas por las cuales nos pidan imágenes puede ser por un quiste de ovario roto, ese líquido o esa sangre cae al espacio
al sector más declive, que es el fondo de saco de Douglas, y bueno, puede haber dolor por irritación peritoneal. Y tener en cuenta que cuando hay quistes de ovario también aumenta el riesgo de torsión de ovario, que es como vimos la torsión testicular, es una urgencia quirúrgica, ¿eh? El ovario, bueno, se retuerce en su pedículo y puede producir justamente una oclusión del suministro vascular. Tener en cuenta que el ovario tiene esta irrigación doble por la uterina, que es una rama de la ilíaca interna, y de la arteria ovárica, que viene directamente de la aorta. Entonces, en general, el ovario cuando se torsiona, primero hace una congestión venosa, por eso el ovario lo vamos a ver grande, como hinchado, como edematoso, y después hace un problema, digamos, arterial, ¿no? Porque tiene esta doble circulación. Bueno, nuevamente acá, imagen coronal de la pelvis femenina, ¿qué les parece? Es una imagen que es anterior, porque acá, no vemos el recto, vemos la vejiga, y vemos entonces el útero, o el cuerpo del útero recostado sobre la vejiga, es decir, que estamos en una imagen bastante anterior de la pelvis. Vemos un poco de asas de intestino, entonces el útero, la vejiga, y bueno, vemos fémur, cabeza, cuello, y vemos también labios menores y mayores. Bueno, y para ir terminando, algunas imágenes, algunas preguntas y respuestas curiosas sobre la pelvis. Yo ahí en el aula virtual les puse un archivo de PowerPoint que pueden descargar para repasar, y también les puse 50 imágenes, perdón, no, pero les puse 50 imágenes de cosas de la pelvis, para que, bueno, los vayan repasando también para la semana que viene, que es la evaluación de este tema. Bueno, ¿recordamos cuáles huesos forman la pelvis? No hay problema, yo sé que a esta hora. ¿Recordamos cuáles estructuras pasan por arriba y abajo del músculo piriforme? ¿Cuáles son los músculos del elevador del ano? ¿Y qué nervio los inervaba? ¿Nadie se acuerda? De la primera pregunta. La primera sería ilíaco, isquion y pubis. Y pubis. Bueno, ya con eso estamos. Bueno, el músculo piriforme, entonces ya vamos a ver ahora en un ratito. Los músculos del grupo elevador del ano, bueno, a ver que eso les recomiendo que busquen artículos sobre, por ejemplo, fístulas, porque ahí hay que valorar bien lo que es el esfínter, etcétera, o cáncer de recto inferior. Y bueno, dice, ¿qué parte del sistema nervioso hace que el músculo detrusor se contraiga? ¿No? Y el esfínter uretral interno se relaje al orinar. ¿Está presente en ambos sexos o en alguno de ellos? ¿Cuál es su función? ¿Qué les parece? A ver. ¿Y qué nervio o niveles espinales controlan el tono del esfínter uretral externo? Cuando estén informando hay una pelvis, por ahí se pueden hacer estas preguntas. Bueno, vamos a ir respondiendo porque son complicadas. El parasimpático. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y por qué? A ver, el músculo detrusor, ¿por qué? ¿Cuál es la función de ese músculo detrusor que hace que el esfínter uretral interno, al orinar, se... ¿Alguien sabe? Vaciar la vejiga. Orinar. Bueno, ¿y está presente en mujeres y hombres? Sí, No, claro. si mal no recuerdo, estaba relacionado al tema de la sexualidad. Bueno, En el ahí auto, vamos a porque ver. compartían. Bueno, acá vemos. No, ya a esta altura no podemos pensar. Pero bueno, entonces, isquion y pubis y ilíaco, la primera pregunta, como veíamos recién. ¿Qué separaba entonces qué estructuras pasan por arriba del músculo piriforme? Entonces, por arriba, los vasos y los nervios glúteos superiores,
Y por abajo tener en cuenta, acordarse del nervio ciático y el nervio pudendo, que son como los que más nos tenemos que acordar. Los músculos del elevador del ano, bueno, el iliococcigio, pubococcigio y pubo rectal, y justamente por eso, es porque están inervados por el nervio pudendo que se forma a partir de raíces de S2 a S4. Y lo que decían muy bien de la pregunta 4, entonces, justamente el detrusor hace, ¿qué parte del sistema nervioso hace que el músculo detrusor en la vejiga se contraiga? El parasimpático, como decían muy bien, entonces produce la contracción del detrusor y la relajación del esfínter uretral interno, solo se ve en los varones, y justamente la función es esa, es evitar el flujo retrógrado de semen ingrese a la vejiga durante la eyaculación. También el tono del esfínter uretral externo, recordar los niveles espinales S2 a S4, muy importante, por eso recordar desde hoy el músculo pudendo, ¿no? Bien, esta pregunta, bueno, es complicada, pero ¿dónde localizamos el dolor pélvico? ¿Todas las estructuras pélvicas duelen? ¿Y duelen igual? ¿Es lo mismo tener un dolor en un lugar que en otro? Bueno, principalmente a nivel de las estructuras intestinales, no es así. Ya vamos a ver la respuesta. Otra pregunta, ¿no?, curiosa sobre la pelvis. ¿Cuál es el significado de la línea pectínea o la línea dentada? No sé si se acordarán de alguna vez que la vimos en anatomía, el primer año, hace como 30 y pico, en mi caso. Y bueno, tiene que ver esta línea pectínea en qué relación tienen las hemorroides internas y las externas en relación a la inervación, ¿no? Esto del dolor pélvico, porque es algo que por lo cual muchos pacientes pueden consultar y que nosotros tengamos que hacer imágenes. En relación a la primera pregunta, ¿dónde localizamos la asociación del intestino? Es justamente que la mitad distal del sigmoides y el recto sigue la cadena parasimpática, es decir, plexo esplácnico pélvico, y eso va directo al sistema nervioso. Por eso el dolor, ¿no?, lo que es el dolor rectal inferior. Y esto de la línea dentada que divide justamente los 2 tercios superiores y el tercio inferior del canal anal, y tienen distinto suministro de sangre e inervación. Por eso, por ejemplo, superior a la línea dentada, es decir, las hemorroides internas, que tiene ramas del plexo venoso interno, recibe entonces inervación del plexo hipogástrico inferior, no tiene inervación somática, por lo tanto no duelen. Pero por debajo de la línea dentada, donde puede haber hemorroides también, que llamamos nosotros hemorroides externas, reciben inervación de nervios que llevan información somática y hace que estas hemorroides externas sean dolorosas. Otra pregunta, ¿cuáles son las diferentes partes del útero? Bueno, esto es más simple. ¿Y cuáles son las capas del tejido del útero? Dijimos, las partes del útero, bueno, cuello, cuerpo, fondo uterino, y las capas del útero, el endometrio, que más reconocemos por ahí porque tiene muchos cambios durante el ciclo menstrual, así que por ahí estamos más acostumbrados a identificar el endometrio, el miometrio, bueno, donde pueden estar, por ejemplo, los miomas, como hemos visto, y el perimetrio, o lo que sería la capa serosa. Y bueno, la arteria que irriga los ovarios, como ya vimos recién, que era importante reconocer porque hay patologías como es la torsión de ovario, que es como la torsión testicular. Entonces, las partes del cuerpo, fondo y cuello, el perimetrio, o lo que sería la serosa, el miometrio y el endometrio, y la arteria ovárica, que es una arteria que nace de la aorta abdominal por debajo de las arterias renales, entre la renal y la mesentérica inferior, ¿no? Esas venas ováricas también es importante reconocer cómo es el drenaje venoso también ovárico, porque son venas muy largas, así como tenemos las varices a nivel de los miembros inferiores, también puede haber
trastornos de dilataciones varicosas a nivel de la pelvis y dar una cosa que se llama síndrome de congestión pélvica, por presencia de dilataciones venosas. Estas venas ováricas drenan hacia la vena renal del lado izquierdo y directamente a la vena cava inferior del lado derecho, ¿no? Por debajo de las renales. Hay una patología también que se llama tromboflebitis de las venas uterováricas o de las venas gonadales, que bueno, es una causa de fiebre y dolor pelviano que en general sucede después de cesáreas o partos o enfermedad pélvica inflamatoria pelviana. Bueno, eso es más o menos lo que tenía para decirles. Les dejo acá con esta frase de por qué es importante reconocer estructuras anatómicas, porque después nos van y por qué es importante este primer año justamente, porque eso después nos va a ayudar en la búsqueda, porque nosotros solamente encontraremos lo que conocemos, solamente lo que buscamos y vamos a tratar lo que encontremos. Así que bueno, les dejo en el aula virtual algunas cosas para que puedan leer. Voy a dejar de compartir. Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, y si no, bueno, ya sabemos que todo esto está disponible para ustedes. Una cosita sobre la intervención de antes, que en ambos sexos sí hay detrusor, pero bueno, no hay Claro, efecto de... pero no, la función. Sí, sí.